palabra, entonces, el título del mensaje de hoy es Un corazón bueno, una decisión equivocada. ¿Se ha conocido a alguien así? Con un buen corazón, una persona buena, pero unas decisiones equivocadas. Meterse ahí es muy peligroso. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 20 al 24, dice: después de que Josías terminó de restaurar el templo, Necao, rey de Egipto, dirigió a su ejército desde Egipto para hacer la guerra en Carquemis, junto al río Éufrates. Entonces Josías y su ejército salieron a enfrentarlo, pero el rey Necao envió mensajeros a Josías con el siguiente mensaje: ¿qué quieres de mí, rey de Judá? No tengo nada contra ti. Voy de camino a pelear contra otra nación, y Dios me ha dicho que me apresure. No interfieras con Dios, quien está conmigo, o Él te destruirá. Sin embargo, Josías se negó a escuchar a Necao, a quien Dios realmente le había hablado, y no quiso regresar. En cambio, se disfrazó, diga conmigo, se disfrazó, y dirigió el ejército en la batalla en la llanura de Megiddo. Entonces los arqueros enemigos hirieron al rey Josías con sus flechas, y el rey gritó a sus hombres: sáquenme de la batalla porque estoy gravemente herido. Así que sacaron a Josías de su carro de guerra y lo pusieron en otro. Luego lo regresaron a Jerusalén, donde murió. Lo enterraron allí, en el cementerio de los reyes, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. Incluso el profeta Jeremías lloró por Josías. Bueno, hoy vamos a hablar de Josías. Sí, Josías empezó con todas las luces, con toda la fuerza. Imagínese un niño de 8 años como rey, ¿sí? Imagínate, 8 años, a esa edad solo yo me sabía amarrar los cordones de los zapatos, pero a esa edad Josías ya era rey. Josías era el tipo que cuando escucha la palabra de Dios no decía: uy, que le caiga a fulana, que le tengo una bronca, a esa que le caiga. No, Josías decía: aquí estoy, Señor, quiero hacer tu voluntad. Decía: aquí estoy. Es como esos jóvenes que terminaban llorando cuando escuchan la palabra del Señor, que terminan quebrantados. Así era Josías, ese jovencito. Pero como todo buen guión de película, cuando pensamos que todo va viento en popa, ¡pum!, sucede lo inesperado. Una mala decisión lo cambia todo, y es ahí donde vamos a aprender hoy una gran lección. Ahí se basa el mensaje de hoy, una gran lección. Mi esposa compartió un mensaje también acerca de Josías, muy bueno, creo que hace algo así como un año. Y Josías fue correcto. Ya él creció, llegó a ser adulto, un joven, y empezó a hacer reformas. Quitó los ídolos, todos los ídolos de la nación, porque la nación se había apartado de Dios. Sus antepasados, algunos habían sido reyes impíos que se apartaron del Señor, que hicieron lo malo, que invitaron y llevaron a la nación por el camino de la idolatría. Pero Josías dijo: yo voy a cambiar eso, yo voy a quitar todos los ídolos. Sí, quitó completamente los ídolos, incluso hizo más que otros reyes como Ezequías, como Asa, porque él fue contundente en esto de quitar la idolatría. Josías era el tipo que dice: voy a hacer esto para el Señor, y lo hacía. No como a veces nosotros decimos: me voy a consagrar al Señor, le voy a servir al Señor. Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer esto, y después se olvida. O después algo pasó y nos enredamos y nos olvidamos y nos metimos en alguna cosa y se nos olvidó lo que le prometimos al Señor. No, Josías era uno que decía: voy a hacer, y lo hacía para Dios. Él nos enseña que Dios usa a los que se entregan de corazón, no importa la edad, porque siendo un niño decidió agradar al Señor. Así que no importa la edad. Puede ser que seas una persona mayor o que seas un niño, pero dice Dios: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás. Las reformas que
haces en tu vida como hombre, como mujer, es una reforma que va a influir, que va a ser bendición a los que te rodean, a tu familia. Hombre, esposo, esposa, ¿sí? Y no esperes a tenerlo todo resuelto para obedecer. Había muchos problemas en la nación, pero Josías no dijo, bueno, si fulano empieza, si aquello sucede, si esto, yo entonces voy a buscar a Dios. No, Josías dijo, yo voy a consagrarme a Dios. Y aquí viene el plot twist, el giro inesperado de este guión de película. Aparece Necao, el rey egipcio, que iba a la guerra contra otro imperio. Y Josías, que no tenía velas en ese entierro, dice, yo me meto. Josías, yo me imagino, yo pienso, ¿cómo hizo Josías esto? ¿Cómo cometió Josías esta imprudencia? Yo pienso que Josías dijo, bueno, yo he sido fiel a Dios y como yo he sido fiel a Dios, me voy a meter en esta guerra y Dios tendrá que ayudarme, porque yo he sido bien. Y como Dios ha hecho cosas tan grandes, lo hizo con Asa, lo hizo con Josafat, lo hizo con Ezequías, otros reyes anteriores. Entonces yo también quiero grandeza. Y Josías se mete en esta guerra. Y es como, yo digo que es como cuando en su grupo de WhatsApp, el grupo familiar, se mete un desconocido y dice, hola, ¿alguien quiere un yerno? Aquí estoy. ¿Alguien está buscando novia? Aquí estoy. Y usted dice, ¿quién es este desconocido aquí en el grupo de WhatsApp de familia? Sáquenlo, que lo saquen. ¿Sí? Pues así fue. Josías entró en un lugar que no era para él. ¿Sí? No buscó al Señor. Y Necao le dice, mira, que esto es entre Dios y yo, no te metas. Pero Josías, con ese empuje de grandeza, se metió, se disfrazó y terminó herido en la batalla y murió. Esto fue muy triste, porque era un tiempo en que la nación se había apartado de Dios y él era un líder espiritual, era una persona ejemplar. Jeremías, el profeta, vivió en ese tiempo, y en ese tiempo que vivió Jeremías, tiempo difícil, Jeremías lloraba mucho por su nación y le pedía a Dios restauración. Y su esperanza estaba fundada en cómo Josías, el líder, el rey, era justo. Pero cuando muere, entonces Jeremías siente que se acaba la esperanza. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué permites esto? ¿Sí? Y bueno, aquí hay lecciones, es como el centro del mensaje esta mañana, y es que no todas las guerras son suyas. Suelte la espada. A veces nos metemos en guerras que no son nuestras. No sé, ¿por qué? Bueno, voy a nombrar algunas cosas. Nos metemos en guerras ajenas cuando defendemos a alguien en una discusión sin saber toda la historia. ¿Sí? Te pones al lado de un amigo, un familiar en una pelea y después te das cuenta que no, el amigo suyo o su familiar ese era el que la había embarrado y usted ahí por emocional se metió ahí a defender y después te das cuenta que el que la había embarrado es el que usted está defendiendo. ¿Sí? Muchas veces nos puede pasar eso. ¿Por qué? Porque tal vez somos impulsivos, emocionales, porque tal vez tenemos alguna herida de que también nos pasó algo, una injusticia en un tiempo pasado y entonces la traemos a la memoria y decimos, sí, le están haciendo una injusticia a fulano y resulta que no es así, es una interpretación, pero nos metimos nosotros de cabeza ahí, ¿sí? A defender algo que no teníamos por qué meternos a defender. Y yo no estoy diciendo que no defendamos, hay causas que hay que defender como el Evangelio, como la causa del Señor, pero aún así hay momentos en que tenemos que quedarnos callados. Amén. Discutir en redes sociales por temas políticos, doctrinales o personales de otros. No toda provocación es una invitación. Algunas guerras se ganan mejor con el botón de ignorar. Ignoro esto. Escribieron esto en el Facebook. Uy, pero esto, ¿y este qué está diciendo? ¿Sí? Y usted quiere meterse ahí a la pelea, ¿cierto? Pero es mejor tal vez callar. Porque podemos salir heridos, podemos salir peleando, podemos salir ahí mal. Dar consejos constantes, por ejemplo, sobre cómo otros padres deben educar, corregir o criar sin que te lo pidan.
Cuando uno se mete en eso, ay, es que fulano debería criar a los hijos, es que yo sí los crié así bien, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Acompañar con amor, pero no entrar como juez, donde Dios no te ha puesto como autoridad, ¿sí? Ay, es que yo sí fuera el papá de ese chinito, yo sí lo ponía en su lugar. Si yo fuera la mamá, o tal vez se mete uno a hablar con otros o a darle consejos al papá o a la mamá sin haberle pedido a uno consejo, ¿cierto? O la gente que dice, no, es que si yo fuera el presidente, si yo fuera el pastor de la iglesia, yo haría, ¿cierto? Se mete uno en lugares, pues si Dios quisiera, tal vez entonces uno sería presidente. Si no lo es porque, ¿no? Intentar salvar a alguien que no quiere ser ayudado. Alguien contaba la historia, por allá un hombre, creo una noticia leí, bueno, han pasado varias cosas. Alguien me contó la historia, después leí una noticia también, un hombre por allá le estaba dando una tunda a la mujer, le estaba pegando violencia, y la mujer gritaba, y alguien se metió, oiga, no, miren, no le pegue así a la esposa, no sea violento con las mujeres, ¿sí? Y la mujer le dijo, no te metas, es mi marido, él es mi marido, tiene derecho a pegarme, ¿sí? Entonces, sucede con frecuencia, intentar salvar a alguien que no quiere. ¿Qué hay que hacer? Ayudar cuando Dios lo permita, pero no tomes la responsabilidad que solo el Espíritu Santo puede cumplir. A veces ayudar es mejor, es también soltar. A veces ayudar es soltar. Sí, que uno, sobre todo con la familia, uno quiere meterse allá en la relación del hijo con la nuera, estar ahí metido con la otra familia, no deja respirar, asfixia, ¿sí? Bueno, puede ser que uno esté ahí y Dios dice, no, tienes que soltar. No toda batalla es tuya, discierne, ora, pregunta a Dios, ¿tú me enviaste a esto? Si no, suelta la espada, suelta la carga. Hay que soltar, hay que preguntarle a Dios. No sea que el que discierne todo, o sea, puede ser como la persona que discierne todo, a todo lo demás, menos cuando tiene que callarse. ¿Sí? Discierne todo, soluciona todos los problemas, menos sus propios problemas y menos cuando tiene que callarse. El que se mete como aguja sin hilo, se mete en todo pero sin propósito. ¿Sí? En la pelea política, ¿dónde compra una pelea? Allí en la familia, ¿dónde? Entre los vecinos, me compro la pelea. Allá está el habitante de calle, me compro la pelea, me meto. Y sabe que puede salir muy mal. Eso puede salir muy mal. Sí, más rápido hablando que pensando. ¿Sí ha conocido personas así alguna vez? Tal vez diga, tal vez soy yo, maestro. Pero sucede con gran frecuencia. A veces queremos pelear por todo. Nos disfrazamos de valientes, de sabios, de espirituales. Entonces nos disfrazamos de espirituales, del que ayuda, y queremos meternos en todo. Nos metemos en batallas que Dios nunca nos pidió librar y terminamos heridos, frustrados, preguntando, ¿y esto por qué me pasó? ¿Por qué me pasó esto? Proverbios capítulo 26, versículo 17, en la Nueva Versión Internacional dice, meterse en pleitos ajenos es como agarrar por las orejas a un perro callejero. Puede ser peligroso. El perro no está vacunado. ¡Ay, el perrito! Usted lo agarra y el perro lo puede morder. Y dice la palabra que cuando uno se mete en pleitos ajenos, es así. O sea, nosotros tenemos que meternos cuando el Señor nos guía porque nosotros hemos orado. Amén. Pero mientras no, ojo con las emociones impulsivas. Sí, ojo con el defensor que hay en su corazón. Cuando han cometido injusticias con uno, cuando uno ha sufrido situaciones de injusticia, eso puede estar acá. Y si uno no ha sanado, ¿qué pasa? Uno quiere ser el que defiende a todo el mundo y no sabe en qué se está metiendo, ¿cierto?
y se mete en peleas políticas, en redes sociales, en discusiones. A veces pelea con la familia por defender a alguien que se le metió en el corazón, en la mente. Consulte a Dios antes de actuar, aunque tenga experiencia. Josías no lo hizo. Josías tenía experiencia, era un hombre justo, era un hombre que había hecho lo correcto delante de Dios, había traído restauración, había restaurado el templo, el altar. Pero aquí se dejó llevar por la tiranía de sus emociones. Él dijo, bueno, a esto le falta acción. Yo he sido un restaurador, un buen rey, pero no ha pasado algo, un testimonio así como el de Ezequías. Y ahora aquí es la oportunidad porque sube el rey de Egipto, que era un imperio en ese tiempo poderoso. Y Josías va allí, pero él fue sin buscar a Dios. Nunca nos metamos a hacer cosas sin pedir, Señor, es tu voluntad. Esto, guíame, Señor. Usted tiene una conversación pendiente con un hijo, con un familiar, o para un negocio con otra persona, no sé, algo. Ore antes, en la mañana, dígale, Señor, hoy tengo una conversación pendiente con mi familiar, con mi hijo, con mi esposa, con mi mamá, y es algo que necesito hablarlo. O Señor, tengo esta cita de trabajo, de negocios. Señor, guíame, cierra mi boca, ayúdame a poner guarda mi boca para no hablar lo que no debo. Siempre hay que orar. Cuando uno no ora y uno se cree el sabio, uno como Josías, él había sido justo, correcto, o sea, decía, no, todo bien, y sí. Y entonces no buscó al Señor y se metió en graves problemas. ¿Cómo necesitamos orar? La oración de ayer o la oración de unas semanas atrás, no, ya esa fue la oración de ese día, pero hoy mi día necesita oración, así como la comida de hace 3 semanas, ya esa comida ya usted se la gastó en la energía de su cuerpo, ¿cierto? Pero hoy necesita comer. Pues así es la oración. Necesitamos orar. Señor, tengo esto, guíame, Espíritu Santo, ilumíname. Seguro que cuando uno ora y le pide la dirección al Señor, el Espíritu Santo nos va a dar esa guianza. El Espíritu Santo nos va a ayudar para que no vayamos a meter la pata, a meternos en problemas por ahí. Dios nos va a guiar. Amén. Josías se disfrazó y entró en la batalla. Disfrazarse revela una doble intención: querer controlar la situación sin asumir la responsabilidad. Como cuando uno quiere meterse acá, bueno, aquí me voy a meter allá en este asunto, pero como disfrazadito, me meto como disfrazadito. Entonces le digo a fulano esto, como aquí una cizañita acá, disfrazadito como para que no, y luego que fulano vaya y se las vea con el otro. Y a veces hay peleas en familia así, como disfrazado. Uno le dice a este y este le dice al otro, y aquí la cosa, pero bueno, ¿y quién? ¿Quién está disfrazado aquí? ¿Cierto? Y Josías no hizo caso a Necao, se disfrazó y se metió en la pelea. Y ese disfraz representa mucho de lo que podemos hacer en momento dado. Tratar como de meterme en la relación de alguien ahí como, pero de alguna manera no lo hago de la manera correcta, sino disfrazado. Me refiero a meterse en la relación, o como uno como familia, o como suegro, o como suegra, no sé, ¿cierto? Cuando uno no lo hace con la sabiduría del Señor. Josías se disfrazó y la venganza es una guerra disfrazada de justicia. Sí, y puede terminar en enfermedad y muerte. Así como Josías se disfrazó y se metió en una batalla ajena, muchas veces cuando nosotros también nos disfrazamos y nos metemos también en el disfraz de la justicia, es que esto no es justo, es que no es justo, ¿sí? Entonces uno se disfraza con la justicia para meterse a un lío, a un problema, a un lugar donde no lo han llamado. Todo porque no es justo. Pero ¿quién le dijo que el mundo era justo? Este mundo no es justo, el único justo es nuestro Dios. Amén.
Entonces, si uno se pone a buscar la justicia, seguro que va a encontrar todo injusto. Entonces va a haber razón para pelear con todo el mundo, hasta con el jefe, por ser injusto, hasta con su papá y su mamá. ¿Por qué? Porque tampoco los padres somos perfectos, ni el jefe es perfecto, ¿sí? Entonces, el disfraz de Josías también puede ser el disfraz de la justicia. Es que no es justo, entonces me meto yo a pelear aquí. Y ahí terminamos en problemas. A veces odiamos porque heredamos conflictos de otros. ¿Se había pensado en eso? Que uno puede heredar los conflictos de los papás, los conflictos de alguien, de un amigo, alguien que tenía odio en su corazón contra fulano, a un youtuber, un influencer que tenía un odio, o tal vez le pagaron para que hablara mal de alguien. Y usted escucha al youtuber, usted escucha a ese influencer, y usted heredó ese problema, heredó ese conflicto, una batalla ajena, una batalla que no es suya, por estar escuchando a alguien lleno de odio y de resentimiento, de amargura. ¿Y usted cree que porque el influencer tiene muchos suscriptores, no, estará diciendo la verdad? Y es que miren, es que es muy razonable lo que está diciendo. Y usted sabe que los que tienen más suscripciones a veces son los canales menos útiles, con unas bobadas, con unas cosas ahí que no tienen, que no edifican. ¿Sí? Qué tremendo es. Igual, por ejemplo, esos cantantes de reggaetón, ¿cuántos suscriptores, cuántas vistas, los más vistos, con todas esas letras groseras? Pero tal vez alguien dice, no, desde que tiene hartos suscriptores, porque es bueno, es porque dice la verdad. Y entonces mucha gente ha heredado los conflictos. Yo recuerdo una vez que fuimos, les voy a contar cuándo fue, cuando fuimos de viaje, recién casados, en la luna de miel, fuimos con mi esposa. Y fuimos a San Andrés. Y entonces en el aeropuerto nos recoge el taxista para llevarnos al hotel, y el taxista, sin conocernos, empezó a botar una cantidad de cosas contra un político, pero lo maldecía, pero un odio. Nosotros escuchábamos como asustados. ¡Qué odio en su corazón! ¿Sabes? En Colombia la gente ha tomado el odio de otros para odiar. ¿Y a usted le consta eso? Cuidado, lo que no nos consta. Cuidado, ahorita con inteligencia artificial hacen videos, clonan la voz de otro, hacen muchas cosas. No crea y no se meta en esos pleitos. No se meta ahí. Ore. Porque qué vergüenza que se meta uno por allá a hablar mal después y diga, no, es evangélico chismoso, no sabe, ni siquiera se da cuenta que eso es hecho con inteligencia artificial, ¿sí? Ni siquiera se da cuenta que eso no es cierto. Qué vergüenza, y eso queda como un mal testimonio, ¿cierto? Entonces a veces odiamos porque heredamos el conflicto de otros, sobre todo de la familia, de papá y mamá. Papá y mamá era racista, entonces le tenía rabia a los indígenas, o le tenía rabia a los blancos o a los negros, y entonces también yo heredo eso mismo, le tengo fastidio a cierto grupo de personas. Yo heredé el fastidio que le tenían a los evangélicos, mi familia. Mi familia decía, esos evangélicos locos no creen en la Virgen María. Y yo, niño, 11, 10 años, y fui a hacer la catequesis para hacer la primera comunión, y odiaba a los evangélicos. Uy, esos evangélicos son... ¿Por qué heredé eso? Uno hereda esos odios religiosos y políticos, hasta que a los 12 años Dios me confronta, conozco la palabra y me doy cuenta, ay, ¿verdad? Los equivocados eran otros, ¿sí? Es tremendo. Josías era un buen rey, pero su error fue pensar que por ser justo vencería al imperio egipcio. Entonces, tú puedes ser una persona prudente, una persona que ora, puedes ser una persona buena persona, pero no se confíe
y deje de orar. No, siempre hay que orar. Siempre hay que pedir y buscar la dirección del Señor. Amén. Señor, ¿es tu voluntad que yo me meta aquí? Un muchacho fue a defender a una joven que le iban a robar el celular y el ladrón se volvió y le metió una puñalada, les pegó y lo mató. Y qué héroe, pero, o sea, héroe para morir así. ¿Usted cree que eso era la voluntad de Dios? No. Uno tiene que saber, ¿cierto? Hay muchas formas en las que uno puede aportar a la justicia y al país, pero no de esas formas equivocadas. Amén. No de esas formas equivocadas. ¿Cuántos alaban al Señor? Palabra de Dios. Amén. Entonces, la venganza también es una guerra disfrazada de justicia. Disfrazarse para entrar en batalla es confiar más en la astucia de uno que en la voluntad de Dios. Eso también es disfrazarse, como lo hizo Josías. Disfrazo mi astucia. No, es que yo sé cómo hago acá las cosas. Yo sé cómo hacer. En lugar de confiar en la dirección del Señor. A veces tratamos de disimular nuestra desobediencia detrás de una buena causa. Hacemos cosas para Dios, entre comillas. ¿Sí? Y pensamos que es para Dios, pero Dios de verdad nos mandó a meternos allá. ¿Nos mandó el Señor a meternos allá? Entonces, la verdadera victoria está en rendición, no en el disfraz. Y Dios no unge disfraces, Dios unge corazones rendidos. Amén. No unge disfraces, corazones rendidos. Personas que aunque uno sea prudente, que aunque uno sea sabio, pero uno siempre busca en oración la dirección del Señor. Josías fue llorado por el profeta Jeremías. Claro que fue muy buen rey, pero murió antes de tiempo y todo por no discernir el momento, ¿sí? Por no consultar a Dios, por estar en el lugar equivocado. Mi pregunta es, ¿estás peleando guerras que no son tuyas? Mira, esta mañana estaba orando también por la palabra y el Señor me trae a la memoria en el tiempo de oración, porque yo decía, bueno, Señor, uno puede meterse a veces en problemas o puede estar en conflictos en familia por uno ser metiche ahí donde no lo llaman y donde uno no tiene que, donde no le están pidiendo opinión, donde, ¿cierto? Pero Josías murió. Y entonces lo que el Señor me trajo a la memoria fue, y es que uno también puede morir por ser metiche. Cuando uno se mete, por ejemplo, a la venganza, es una pelea que no es nuestra. Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Pero uno se mete, no, yo me voy a vengar de lo que me hicieron, no, me la tiene que pagar fulano, y uno se mete, y si no es directamente, entonces ahorita en la pelea política se mete también a hablar cosas feas contra un político, sin que le conste a uno las cosas, porque otros dicen, ¿sí? El país está polarizado, hay mucho odio. Unos hablan contra unos y otros contra los otros. Hay mucha rabia de la gente, ¿sí? No nos metamos en eso. Tenemos es que orar y que haya paz en nuestro corazón. ¿Sabe una cosa? Cuando uno hereda los odios, cuando uno toma para sí los odios de otros, cuando uno se llena de ese odio, también le puede pasar como a Josías y morirse antes de tiempo. Josías era joven todavía. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene venganza, odio en el corazón, eso enferma. ¿Recuerdan una palabra que di aquí acerca de cuando la ira enferma? ¿Sí? Esas emociones tóxicas, la ira, el odio, todo eso enferma. Y una persona se puede morir antes de tiempo por eso, por estar albergando odios, amarguras, todo por un sentido de justicia. ¿Sí? No nos metamos en eso. ¿Sabes por qué? Miren, a veces la gente se mete a dar la vida por un político. Y ese político lo único que está haciendo es usar a las personas para tener un nombre, para tener un puesto, para tener dinero, ¿cierto?
¿Recuerdan a Judas, que Judas se enojó cuando le derramaron el perfume al Señor Jesús? Y dijo, uy, no, pero ¿cómo hicieron esto? Esto deberían darlo a los pobres. ¡Qué desperdicio! Los políticos también saben usar esa demagogia de Judas en un sentimiento de defender, de ayudar. Pero Dios sabe qué hay en el corazón de la gente. Si es solo un deseo de poder y de valerse de las minorías o de las mayorías o de la necesidad de ciertos grupos para él catapultarse, ¿sí? Y uno metido ahí defendiendo como si fuera el Mesías. No. Esto es una educación para la iglesia. La iglesia, nosotros ganamos las batallas con la oración, con la fe, con hablar bien, con orar por nuestros enemigos. Amén. Ganamos nuestras batallas de esa manera. No con odios, no con rencores, no con estar hablando mal de la gente. Así la gente tenga mucho de qué, pero no. Obviamente cada uno tiene su posición y es normal de cada ciudadano. Tiene usted su posición política, ahí la tiene. Claro, pero ya uno llegar a meterse hasta enemistarse con la familia, con los amigos, por ese tipo de cosas, no se metan peleas ajenas. Amén. Y cuando hay todo este tipo de odios, de ofensa, de rencores, alguien le habló mal de cierta persona y entonces ya usted se cargó contra esa persona sin saber si eso es verdad, ¿sí? Y se cargó contra esa persona y ya tiene odio y ya está predispuesto contra esa persona, así como yo estaba predispuesto con los evangélicos locos, ¿sí? Por lo que había escuchado de mi familia. Entonces, por eso es que hay que buscar la dirección de Dios. Hoy el Espíritu Santo quiere hablarte, pero no lo hará con truenos ni relámpagos. Quizá lo haga en la voz suave de este mensaje. Dios quiere guiarte, darte dirección. Que no haya odios, porque es que el hablar mal, la forma de hablar mal trae enfermedades, trae maldiciones. Y más cuando uno, ay no, es que yo dije esto porque es que el influencer tal lo dijo y es tan convincente y yo lo dije y después se da cuenta que no, que todo eso era una calumnia, pero ya uno habló horrible y habló feo, ¿cierto? Entonces, pueblo de Dios, meternos nosotros en eso. Una persona puede morir antes de tiempo, le puede dar un infarto, le puede dar una enfermedad por esos odios, por meternos en peleas que no, como el muchacho que le digo que se metió a defender a la joven que le iban a robar el celular, ¿sí? Y ahí murió el joven. Entonces, quizá lo que haga en voz suave de este mensaje, Dios quiere que termines bien. No basta con haber sido fiel antes, hay que ser fiel hoy. Eso es muy importante, porque Josías fue muy fiel en su tiempo, en su vida, cuando trajo reformas, cuando quitó la idolatría. Y a veces nosotros pensamos que por toda la fidelidad de antes, ¿cierto? Entonces Dios me va a defender de todas. No, hoy también tengo que buscar de Dios. Hoy también tengo que seguir siendo fiel. Hoy también tengo que orar, tengo que congregarme, tengo que leer la palabra. No puedo confiarme de lo de atrás. Y Josías cayó como en esa, ¿cómo se llama eso? Un sesgo cognitivo, ¿sí? Porque él dijo, no, yo he sido fiel. Todo, Dios me va a respaldar aquí. No, siempre tenemos que pedir la dirección de Dios. Y más en esas decisiones tan importantes. Es que lo que se estaba metiendo Josías era entre la vida y la muerte. Iba una nación pequeña, porque Judá había sido reducida a causa del pecado, ir a meterse con un imperio, el imperio egipcio, ¿sí? Entonces siempre tenemos que pedir la dirección de Dios. Vuelve a consultar a Dios, suelta la lanza, quita el disfraz y vuelve al altar, porque ese es tu lugar, el altar, la oración, amén, la palabra, la iglesia, mi fidelidad a Dios, un corazón humilde, no un corazón lleno de odios, dispuesto a pelear, dispuesto a herir a otros,
Eso es tremendo. ¿Cuántos reciben hoy esta palabra de bendición? Dale ese aplauso al Señor. Póngase de pie. Levante sus manos. Alabe al Señor. Dígale, Señor, gracias por enseñarme tu palabra, Señor. Gracias por enseñarme a ser prudente. Gracias, Señor, por enseñarme a no guardar odios ni rencores. Por enseñarme a perdonar. Señor, gracias por enseñarme a orar. Gracias por hablarme. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Dígale al Señor: Espíritu Santo, háblame, Señor. Tal vez me he estado metiendo en la relación de mis hijos, en la familia de mis hijos. Tal vez me he estado metiendo en problemas ajenos, en cosas en las que yo tengo que soltar. Tal vez es las noticias. He estado en las redes sociales, metido en redes sociales y me lleno de odio contra un político. Señor, yo te pido perdón, porque yo tengo que ir a tu palabra y que tu Santo Espíritu me guíe, Señor. No quiero creer las mentiras, Señor. Señor, quiero creer tu palabra, Dios mío. Amado Señor, quiero creer tu palabra divina. Señor, tú eres el que trae justicia social a mi nación, a mi país. Eres tú. Tú eres, Señor, el que a través de tu palabra, y cuando la gente te va conociendo, así un país va cambiando, Señor. No es un hombre que pretende ser el Salvador o el Mesías. Señor, eres tú el Hijo de Dios. Amado Jesús,